Bueno, este y otros temas han reabierto la discusión respecto de la pena de muerte. Hay rechazo country transversal por dichos de Evelyn Matei respecto de lo que digo, reabrir la discusión en relación a este tema. La banderada de Chile Vamos puso nuevamente el debate sobre la mesa e invitó a repensar la reposición para casos específicos, lo cual fue valorado por el presidenciable del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. El candidato del Partido Republicano, que es José Antonio Kast, criticó la postura, defendió la cadena perpetua y la banderada del PPD. Carolina Toa sostuvo que en campaña siempre hay lo que llamó voladores de humo. María José de la Barra tiene todos los detalles. Hola María José, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Según Amnistía Internacional, son 55 los países que hoy tienen pena de muerte para delitos comunes y Chile no está en esa lista. Esto luego de que en 2001 el gobierno de Ricardo Lagos reemplazara la pena capital por el presidio perpetuo calificado, que tiene como castigo 40 años de cárcel. Usted lo recordará, fue un proyecto de ley que se votó en 2001 y que se promulgó en 2002. Pese a ello, la pena de muerte en nuestro país no está abolida en su totalidad, ya que persiste para casos de justicia militar. Según el artículo 244 del Código de Justicia Militar, se puede aplicar a quienes conspiren contra la seguridad exterior para inducir a una potencia extranjera a hacer la guerra a Chile, o también para quienes faciliten al enemigo la entrada del territorio a la República. Pero la pena de muerte en nuestro país sí existió para delitos comunes. Fueron 58 los condenados desde su promulgación en 1875. Los últimos, Carlos Top Collins y Jorge Sagredo Pizarro, conocidos como los psicópatas de Viña del Mar, condenados en 1985. El tema es que el debate volvió a la palestra luego de el brutal asesinato de este matrimonio del cual ustedes comentaban. ¿Quién fue la que puso el tema nuevamente en el debate público? La presidenciable de la UDI-RN, Evelyn Matei, quien dijo lo siguiente: yo sé que en este momento hay tratados internacionales que significan que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar, pero uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema. Y culminó: hay ciertos casos en los que a mi juicio, por lo menos, la pena de muerte sí debería aplicarse. Apenas ella terminó de dar esa declaración y se hizo pública, se encendieron todas las alertas y hubo reacciones inmediatas y múltiples desde el mundo público. Desde su coalición Chile Vamos hubo respaldo. El senador y presidente de Renovación Nacional, hablamos de Rodrigo Galilea, dijo que ante la amenaza del crimen organizado se deben dar todos los debates. Y en la misma línea, el timonel de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, pese a que él dijo estar contra la pena de muerte, sostuvo que los tres partidos tienen diferentes posturas sobre el tema, pero valoró sobre todo la forma en la que la candidata planteó esta eventual reposición. El debate de cuánto se deben endurecer las penas es algo que está abierto. Ella, en vez de decir vamos a proponer esto, ella dice abramos el debate. Cuando un gobierno hace mal las cosas en materia de seguridad, empiezan a aparecer propuestas que son más extremas. Desde su sector, la derecha, se marcó una diferencia casi inmediata. ¿Y esta diferencia quién la marcó? Bueno, el presidenciable del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien defendió la muerte natural, aseguró que la mejor forma de combatir la delincuencia es con penas duras y defendió el régimen carcelario de aislamiento que ha implementado Italia. Nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No defendemos la pena de muerte. Pero además, la sanción más dura que se le puede aplicar a un delincuente, a un narcotraficante, a un violador, es la cadena perpetua. La pena de muerte, incluso para algunos de estos delincuentes, es una salida por arriba. No se la merecen. También hubo críticas desde el denominado centro político. La senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, aseguró que ¿por qué se llega a este debate? Bueno, es porque la política no ha hecho la pega durante años. La estoy citando, eso fue lo que planteó. Pero la única persona, podríamos decir, que tuvo un encuentro desde la centro derecha con Evelyn Matei respecto a este tema, al menos explícita, fue el presidenciable del Partido Nacional Libertario, el diputado Johannes Kaiser, quien dijo que está por su reposición total. Bueno, me alegra mucho que la candidata Matei se haga cargo de la gravedad de la situación. Efectivamente, la pena de muerte es una sanción que creo debe reinstalarse en Chile. Y bueno, tendremos que hacernos cargo también de las normas internacionales que nos impiden en este momento reponer la pena de muerte para otros delitos. En ese sentido, espero que también la candidata Matei esté dispuesta a respaldar las modificaciones a los tratados internacionales que sean necesarias en la materia. Hay que marcar un matiz.
Johannes Kaiser dijo que él está por reponer la pena de muerte pese a las consecuencias internacionales, mientras que Evelyn Matei plantea su postura respecto al tema y asegura que se debe abrir el debate para ver si es que podría eventualmente plantearse en algunos casos, pero ella no habla como propuesta de su programa reponer la pena de muerte como sí lo hace Kaiser, solo para marcar ahí esa diferencia. Quien reaccionó contrario a Matei fue el Ejecutivo. La vocera de gobierno, la ministra Aysén Echeverry, dijo que la discusión se cerró hace muchos años y emplazó a los candidatos de derecha a dejar de implementar o proponer improvisaciones en seguridad. Y fue la abanderada del PPD, Carolina Toa, quien dijo que es propio de campañas políticas, de años electorales, que surjan este tipo de propuestas. Y junto con eso, la exministra del Interior señaló que no hay pruebas de que la implementación de la pena de muerte en ningún lugar del mundo reduzca los índices delictivos. Las campañas siempre aparecen estas cosas que son como el humo propio de las propuestas. Chile logró un acuerdo para eliminar la pena de muerte, las penas del infierno a los delincuentes violentos, pero la pena de muerte no. No ha funcionado en ninguna parte, ha hecho una diferencia en materia de seguridad la pena de muerte. Bajemos el tema porque hay dos aristas por las cuales esto no se podría aplicar en nuestro país. Lo primero son los tratados internacionales suscritos por Chile. En 1990, nuestro país ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos que consagra que no se va a restablecer la pena de muerte en los estados que ya la han abolido. Y como segundo punto, en 2008 ratificamos el protocolo a esta convención, a la Convención Americana de Derechos Humanos, que era un capítulo relativo a la pena de muerte, en el cual se asume que todos los estados parte tienen la obligación de no aplicar en su territorio la pena capital a ninguna persona que esté sometida a su jurisdicción, salvo casos, por ejemplo, relativos a aspectos militares. La segunda razón por la cual nosotros no podríamos en este momento restaurar la pena de muerte tiene que ver con que es inconstitucional según la Carta Fundamental de nuestro país. ¿Por qué? Lo explicó Marisol Peña, exministra del Tribunal Constitucional y directora del Centro de Justicia Constitucional de la UDD. Los órganos del Estado están obligados no solo a respetar, sino que además a promover los derechos reconocidos en tratados internacionales. Una propuesta legislativa como la que se ha levantado resultaría contraria al artículo 5º, inciso 2 de la Carta Fundamental, en conexión con la Convención Americana de Derechos Humanos y también con el Protocolo de San Salvador. ¿Es un retroceso plantear este debate? Es algo que se han preguntado muchos durante las últimas horas. ¿Por qué se plantea algo que es inconstitucional? Es algo que también ha surgido como interrogante. Pero los que son defensores de reponer la pena de muerte han puesto el siguiente ejemplo. También era inconstitucional realizar los retiros de fondos de pensiones. Y se realizó una reforma constitucional que era inconstitucional en su fondo y que efectivamente sí se pudo realizar. Por ende, está el tema sobre la mesa. ¿Por qué se llega a esto nuevamente? ¿Vamos a ser un país 56 en volver a tener la pena de muerte en nuestro país? ¿Qué pasa con esto? Hay harto debate. En el mundo político, yo creo que en la ciudadanía, si es que hay algunos que dicen si se plebiscitara el tema, saltarían las alertas. Yo no estoy seguro que sea inconstitucional, no es que esté de acuerdo con la pena de muerte, pero no estoy seguro que sea inconstitucional. Eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente hay compromisos internacionales y de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, los compromisos internacionales, o sea, la celebración de tratados se incorporan a nuestro ordenamiento constitucional, que es distinto, pero se podrían denunciar esos tratados. O sea, un tratado no significa que sea un acuerdo para siempre, per secula seculorum, hasta el fin de los tiempos. Se podrían denunciar. A ver, hay que hacer estas precisiones porque si no se puede discutir. Y por eso muchos países han retornado a la pena de muerte habiendo firmado estos tratados. Algunos no los habían ya firmado. Yo creo que el asunto es bien complejo. Primero, porque hay todo, incluso desde el punto de vista práctico, hay toda una generación nueva de delincuentes que viven la vida aceleradamente, con recursos ilimitados, autos, etcétera, pero no les importa matar ni morir. Para ellos la pena de muerte es una cosa más en la vida. Matan y mueren en las calles. Y está dentro de una especie de ley de la vida en una nueva generación de delincuentes. A ellos les va a provocar cuidado, precaución,
etcétera, etcétera, etcétera. La pena de muerte yo creo que no. A esa generación de delincuentes, no. Entonces, yo creo que ahí sí que es posible que un encierro prolongado, estricto, sea peor. Mucho más grave. A un jefe de organización criminal, posiblemente también, porque todos sus privilegios terminan en una cárcel aislada. Puede ser. No necesariamente la pena de muerte para ellos es un desincentivo para cometer delitos. Que es lo que apuntaban varias personas ayer. Lo decía José Antonio Kast y Carolina Toá, para poner el contraste con dos mundos políticos que poco se topan. Decía, la pena de muerte no ha mostrado en ningún lugar ser una especie de atenuante de la comisión de delito o un desincentivo. Al contrario, decían que efectivamente no hay pruebas al respecto y por eso que se ha vuelto poco a esa discusión. La verdad, veremos lo que pasa. No es primera vez que este tema se toma algún tipo de campaña política y en el marco de la crisis de seguridad, donde lamentablemente, esta es una opinión, yo creo que en el marco de las campañas va a haber aquí una especie de quién da más en temas de seguridad, quién es más estricto, quién puede dar las penas, quién puede hacer las cosas más duras todavía. Y yo no sé cuánto de eso es aplicable con un Congreso dinamitado. O sea, hay muchos factores políticos, porque los que son más relativos a los polos de cada sector, es más difícil que puedan tener mayorías en un eventual Congreso e implementar los proyectos de ley que requieren, por nuestro ordenamiento legislativo y constitucional, mayorías en el Congreso. Entonces, y lo decía Carolina Toá en la entrevista aquí en Bio Bio respecto, o sea, el que quiere gobernar tiene que tener mayoría. Pero yo temo que el debate se centre mucho en quién da más en temas de seguridad, con cosas que de repente no son tan aplicables. Quiero agregar dos cosas. ¿Alguien recordará las dos últimas personas a las que se les aplicó la pena de muerte en Chile? Viña del Mar. Los psicópatas de Viña del Mar. Top Collins y Jorge Sagredo. Sí. ¿Cuándo fueron fusilados? En el 85. ¿Estaba vigente la Constitución? ¿Es inconstitucional? Lo que pasa es que los tratados son posteriores. Ya, pero no es la Constitución, son los tratados que pueden ser denunciados. Por eso, a eso me refiero. Y agrego otra situación. ¿Está derogada absolutamente la pena de muerte en Chile? No, está vigente para la justicia militar. ¿Y entonces? ¿Me entiendes que empieza a caerse el argumento de la inconstitucionalidad? Claro. Incluso con ese caso. Yo quiero agregar una cosa que me parece interesante. Los dos candidatos de la derecha más extrema o la derecha conservadora, póngale usted el nombre que quiera, tienen posiciones divergentes con respecto a este tema. ¿Por qué tienen posiciones divergentes? Porque Kast es un hombre religioso. O sea, Kast es un hombre creyente y dice, hay que creer en las duras y en las maduras y por lo tanto, si es la vida, imposible la pena de muerte porque yo creo en la vida, además de la concepción, lo que molesta a mucha gente en el tema del aborto, etcétera. Y el tema de eutanasia también, porque también dice que la vida hasta que se acabe. La muerte natural. ¿Cuál es la diferencia con el otro candidato del sector conservador? Sí. Johannes Kaiser, que él dice, yo soy un libertario. Yo creo en la libertad de la gente. Ellos verán. Y por lo tanto, a mí la pena de muerte, si es necesaria para mantener la libertad de las personas, etcétera, obviamente, sí, claro. Y aquí se manifiesta la diferencia entre los dos candidatos de la derecha más extrema o la derecha más conservadora de Chile. En un caso específico. Ahí está. Claramente manifestada en el día de ayer. Hay un punto en común que tienen ambos que se pudo evidenciar la semana pasada. José Antonio Kast dijo: yo no tengo miedo de quedarme 4 años encerrado en Chile en caso de que tenga que asumir consecuencias internacionales por medidas que tome en materia de seguridad. Y Johannes Kaiser tiene la misma postura. ¿Y Evelyn Matei? Yo creo que ella tiene una concepción distinta de los derechos humanos que ha sido cuestionada en el marco de una declaración que hizo ella sobre su padre en el periodo de la dictadura, que ha estado muy en boga durante los últimos días en redes sociales. Pero yo creo que ella tiene una concepción distinta de... Bueno, es más política. Bueno, lo que hablábamos ayer, no, la experiencia versus los demás. Efectivamente. El hecho de que haya hablado de Evelyn Matei demuestra cierta intranquilidad en la candidata.
porque algunos dijeron es una salida de libreto. ¿Se salió del libreto? A ver, ¿quién hace el libreto de Matei? ¿Quién lo confecciona? Hay mucha gente que está trabajando con ella. Pero en este tipo de cosas políticas propiamente tales. Esto es muy político. Es que este tema a ella se lo preguntaron. Ella no lo planteó. Está bien. Por ende, ¿Pero quién le hace el libreto? Bueno, político. Está trabajando, Juan Luis Osa está trabajando con ella en el tema programático. ¿Osa estará de acuerdo con esto? Y si no está de acuerdo con esto, quiere decir que se salió del libreto. A eso me refiero. Pero claro, es lo que planteaba Guillermo Ramírez, que él decía, acá en Chile Vamos tenemos muchas posturas. Algunos que dicen no a la pena de muerte, otros que dicen sí bajo cualquier tipo de evento, y otros que dicen solo para casos acotados se podría llegar a pensar. Por ende, el debate es amplio en la coalición. ¿Molestó? Sí molestó. Pero se salió del libreto, esa es la pregunta. Sí, yo creo que efectivamente se salió ¿Y del libreto. eso demuestra nerviosismo? ¿Cuando alguien se sale del libreto? ¿Intranquilidad? Son preguntas. Aunque su postura es conocida desde el 2001, ella lo dice. Yo voté contra la abolición. Claro, sí. en contra que se derogara. Mantengo esta postura. Veremos si el tema es recogido por la candidatura o queda ahí simplemente como algo que se planteó en el debate por el vil asesinato de este matrimonio en la región de O'Higgins. Muchas gracias. Que estén bien, buenos días. Igual tú, chao Majo, hasta pronto. A ver.